Golpe al bolsillo de las familias y de los hogares con ingresos más vulnerables. Y este golpe al bolsillo viene por el lado del transporte. Y fundamentalmente en el área del AMBA, o sea, capital y conurbano. Muchos dirán, los que nos escuchan, en Mendoza, Córdoba, Santa Fe, Neuquén y otras provincias, bueno, nosotros pagamos más de transporte, de colectivo, que en el AMBA. Pero saben que el escenario es diferente. El área geográfica de transporte es diferente. Esto no significa que no haya que revisar cuánto se paga o quién tiene que pagar el costo del transporte. Pero a ver, vamos primero a un análisis de la coyuntura, de lo inmediato. ¿Qué es lo que va a pasar a partir de septiembre en el AMBA? Se viene otro tarifazo en el transporte de colectivos en Capital y Gran Buenos Aires, donde se concentra gran parte de la población del país. Milei decidió en forma unilateral quitar el apoyo financiero al pasaje colectivo, que entonces podría subir a 700 pesos el mínimo. El boleto, 700 pesos el mínimo. A ver, para también que quede claro, y esto siempre es que yo les menciono cuando hablamos de la inflación, o sea, de los precios, tiene que ver con los ingresos. Dice, es más barato el colectivo que en Europa y en Estados Unidos, que es más caro. Bueno, pero ganan más. O sea que hay que ver la otra parte de la ecuación. ¿Cuáles son tus niveles de ingresos? Se trata, golpe al bolsillo por el tarifazo al transporte, de las líneas de autotransportes que hacen todo su recorrido por la ciudad, sin cruzar a la provincia de Buenos Aires, y a las que el gobierno nacional anticipó que les va a quitar el subsidio a las tarifas a partir del primer día de septiembre, al igual que a las líneas que circulan solo en la jurisdicción de la provincia de Buenos Aires. Por ahí no sé si conocen, pero como es de mi barrio, de Floresta, Liniers, y que llevaba a Palermo, es para que puedan entenderlo. La línea 34 solo va por Capital. Entonces ahí el boleto subiría. La línea 166, que incluye el conurbano, no tendría aumento. Fíjese el absurdo, cuando va todo por Juan B. Justo, gran parte del trayecto. El gobierno dice que de esta forma está igualando la situación que existe en todas las otras provincias del país con Ciudad y Provincia de Buenos Aires. Es un argumento bastante engañoso, porque vuelvo a repetirte, es diferente el espacio territorial de transporte y la cantidad de transporte que tenés que utilizar en Capital y Gran Buenos Aires hasta llegar a tu puesto de trabajo respecto a qué es lo que pasa en las provincias. Pero igualmente hay que revisar y analizar también el tema del costo del transporte. Simplemente digo para no caer en engaños argumentativos, sino que, como se diría, para como no decir nada, la situación es un poquito más compleja que los análisis vulgares que se difunden o superficiales que se difunden y se abordan el problema del transporte. La Nación tiene solo jurisdicción sobre las líneas interjurisdiccionales, o sea, provincia de Buenos Aires, capital federal, o sea que se conectan. El resto es propiedad de los gobiernos locales y de los municipios. Ahora bien, hay otra pata de este conflicto que son los trabajadores. Por eso la Unión Tranviarios Automotor, UTA, pide que el Estado y las empresas resuelvan sus diferencias en cuanto al pago de subsidios y tarifas y garanticen el pago de términos de los salarios de los trabajadores para que no sean los trabajadores el eslabón más débil y por consiguiente que porque se recorten trayectos, recorten frecuencias, sean los principales damnificados por despidos. Las cámaras patronales ya adelantaron, en ese sentido, que van a reducir las frecuencias a partir del 1 de septiembre si dejan de cobrar los subsidios.
Bueno, este es el conflicto coyuntural. Pero yo quiero profundizar el tema porque yo les mencionaba que es una cuestión compleja el transporte, para hacer un análisis estructural acerca del transporte de pasajeros. Y van a ver que puede ser que comparta y ustedes se enteren de algunas ideas o en todo caso un análisis lateral respecto al transporte de pasajeros. Vamos a un concepto básico, pero no por eso menos necesario. Remarcar que el transporte provee servicios esenciales para casi todas las actividades económicas y sociales. Por eso tiene una importancia estratégica para el desarrollo. Por consiguiente, se necesita pensar el transporte, se necesita pensar la planificación en el transporte. El transporte de pasajeros demanda analizar entonces la estructura de costos teniendo en cuenta que los subsidios son cuestionados. La controversia no es por su finalidad, sino por la escasa claridad a la hora de distribuirlo. O sea, son necesarios los subsidios, el tema es que tienen que tener transparencia. Este dinero, o sea, los subsidios, subvencionan el servicio de trenes y colectivos y actúan como, acá viene un concepto importante, un salario indirecto para la población que utiliza esos medios de transporte, trabajadores, jubilados, estudiantes, un ingreso, un salario indirecto cuando esa tarifa está subsidiada. Mantener entonces las tarifas accesibles al presupuesto hace que el presupuesto del hogar implica no afectar el ingreso de los pasajeros, como te mencionaba, trabajadores, jubilados, estudiantes. El concepto básico de que el transporte urbano facilita el desarrollo de la población, puesto que permite a las personas, y acá viene otro punto central, llegar al trabajo, al lugar de estudio, facilita el paseo a centros comerciales y el gasto en diversos espectáculos. Resulta relevante entonces destacar que el transporte beneficia a las empresas porque le garantiza que sus trabajadores puedan trasladarse hacia el ámbito laboral, como también a los centros de recreación cuando reciben a estos consumidores. Entonces el transporte crea valor porque el trabajador va a su puesto de trabajo precisamente para crear valor. Y todos los que se benefician debe hacerse cargo del costo del transporte. Todos los que se benefician, también las empresas que reciben a los trabajadores. Este es un concepto que en general no lo vas a escuchar. El primer interrogante es ¿por qué otros beneficiarios del subsidio al transporte, como empresas, comercios, shoppings, casinos, entre otros, no contribuyen a financiar el transporte para que vayan los trabajadores como los consumidores a esos lugares? Entonces, la subvención por parte del empleador del costo del viaje a modo de carga social. Esta idea invierte la lógica de vinculación del capital trabajo. En lugar que el empleado destine parte de sus ingresos obtenidos por la venta de su fuerza de trabajo para llegar a su lugar de trabajo, el empresario pasaría a pagar el servicio de transporte para que su empleado se traslade a la oficina, a la planta fabril, para involucrarse precisamente en la generación de valor y es parte de su negocio. Miren cómo es que el transporte, si uno lo analiza como un servicio esencial, un salario indirecto y como crea valor y fomenta el desarrollo, te saca de ese análisis superficial de pensar solamente los costos, las tarifas y los subsidios. Por consiguiente, cuando analicemos el transporte y este golpe, este nuevo golpe al bolsillo de los trabajadores, de los jubilados y de los estudiantes, tenemos que decir, no tengas miedo, no siempre se choca andando a contramano. Muy temprano a la mañana se levantan y